en asistencia, pues yo creo que tienen ganas de que esto empiece, ¿no? Y así que vamos adelante, Alejandro, cuando quieras. Perfecto. Pues les queremos agradecer principalmente a todos por darse el tiempo el día de hoy y a lo mejor durante el transcurso de la semana. Mi nombre es Alejandro Rivera, como les hacía mención, lo que buscamos en este caso es generar un programa, un ciclo de concienciación respecto a la parte de protección de datos, el por qué es importante, a final de cuentas, gestionar los datos personales específicamente y de la parte de concienciación al final o prácticamente al último parte del último día, la intención es llevarlos de la mano desde los conceptos más básicos hasta la parte de cómo buscar implementar esas medidas o esos conceptos de seguridad que en muchas ocasiones la parte tecnológica o la parte de políticas de seguridad o demás pueden llegar a ayudarnos precisamente a este punto de generar precisamente el punto de proteger los datos personales. A consideración también, es muy probable que no hayan leído, o no sé quién haya leído el aviso de privacidad que no les dejamos específicamente. Tenía una razón de ser y era la intención principal era validar si se habían dado la tarea de ver qué tipo de información era la que compartían. Por ejemplo, el día de hoy podemos decir, en este caso Rubén, su servidor, como parte del instituto, que pues, la información que tenemos suya es prácticamente utilizable por nosotros en los fines que nosotros querramos. No lo vamos a hacer, obviamente, por cuestiones éticas. Sin embargo, algo tan simple como a veces el hecho de no leer específicamente o hacer mención respecto a alguna política de privacidad, el conocer cómo van a ser tratados nuestros datos personales, qué información se recaba de nosotros y cosas por el estilo, puede hacer mucho la diferencia en este caso en nuestras organizaciones. Entonces, es precisamente lo que buscamos abarcar durante todo este ciclo de conferencias. En este caso, les presento a Rubén Orellana Niño. Él va a ser nuestro ponente de alguna forma en el resto de las sesiones. También me voy a estar involucrando de forma respectiva. Él es consultor de protección de datos y empresas de nueva generación. Cursó sus estudios universitarios en la Universidad de Granada, España. Es licenciado en Ciencias Políticas y Derecho y tiene un máster en Auditoría Financiera por la misma universidad. Lleva desde el año 2015 dedicándose profesionalmente al asesoramiento de negocios de nueva generación y adaptación de empresas al marco europeo sobre protección de datos personales. Es un activista férreo sobre la concienciación de la importancia de las garantías que deben de tener las personas en el mundo digital y precisamente hoy, los siguientes días, pues nos viene precisamente a transmitir tanto experiencias como pues los contenidos para que podamos de alguna forma solventar nuestras inquietudes. Entonces, sin más, los dejo con el licenciado Rubén Orellana. En dado caso, nada más haciendo un paréntesis, vamos a generar una serie de constancias digitales, en dado caso sea parte de su interés, a quienes cumplan los 5 días se les estaría entregando una constancia digital. Tiene un costo muy simbólico. En dado caso de que deseen gestionarlo, pueden enviarnos un correo electrónico y pues les hacemos llegar el resto de la información. Entonces, sin más, licenciado, lo dejamos a usted. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Siempre muy agradecido escuchar tus palabras y la manera en la que me describes. Eh, bueno, principalmente para empezar todo esto, agradecer a la asistencia de todos vosotros. Espero también veros los siguientes días. Como os comentaba al principio de esta emisión, el objetivo de esto es generar conciencia y no solamente conciencia desde un punto espiritual de saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Con los datos, la tecnología, sino también conciencia de cuáles son los puntos o los fines donde va a llevar todo este desarrollo tecnológico. Y bueno, eh, como decía Alejandro, a modo
de risa, introducción, la letra pequeña empieza ahí, ¿no? El momento que os habéis inscrito a estas charlas en las que la letra pequeña del aviso de privacidad pues dice que tanto Alejandro como yo vamos a tener vuestros datos a nuestra libre disposición durante el resto de nuestra vida. Pero bueno, sin embargo, eso simplemente es pues una broma, ¿no? Esto queremos dejar constancia de que tanto el instituto como por parte por parte mía garanticemos la seguridad de vuestros datos. Simplemente es pues que nos esperábamos igual una respuesta por alguien que diga, ¿cómo es esto posible, no? Y bueno, principalmente vamos a hablar sobre ese punto, aunque lo trataremos seguramente el día de mañana, más concretamente sobre una parte muy clara que es el consentimiento, pero no por ello vamos a dejarlo de lado. Porque, bueno, el consentimiento, como os he comentado, si habéis leído, simplemente aceptado a la hora de inscribiros al curso, el consentimiento existe en dos vertientes, ¿no? Una parte es la europea, que es una parte que hace referencia al consentimiento expreso, y luego, por otra parte, es la americana, que está, pues, el consentimiento es tácito, siempre y cuando que tú lo quieras revocar en algún momento tu consentimiento, eres libre de llevar a cabo ese tipo de acción. En México eso se recoge concretamente en la Ley Federal de Protección de Datos, en el artículo 8, párrafo tercero, que habla precisamente sobre el consentimiento será tácito, pues siempre y cuando pues, la persona no exprese eh, su disconformidad ante el tratamiento. Pero bueno, esta parte es un poco más técnica y tampoco es tan introductoria, simplemente era para hacer un poco de relación con la parte inicial que comentaba Alejandro. Una vez más, muchas gracias por su asistencia. Y bueno, vamos a comenzar, ¿vale? ¿Qué son los datos personales? Bien, hay una definición que es muy bonita, muy interesante, muy perfecta, diría yo, que dice lo siguiente, la voy a leer, dice, el valor del dato en sí mismo no es sino sin su capacidad de ser agregado. Dice, los millones de datos que generamos solo tienen sentido si se cruzan y se estructuran entre sí. Esto es un poco enrevesado y esto pues lo puede entender cualquier persona, un filósofo, un teórico de derecho, a la hora de entender realmente a qué se refiere, ¿no? Pues yo me llamo Rubén, pero si no me llamo Rubén, simplemente soy Rubén, un dato simple, pero no os digo que tengo 29 años. Ahí ya son dos datos que se cruzan. Si con ello contamos de que yo vivo en Granada, en España, son 4 datos, o bueno, 3 datos, según como lo quieras ver. Y aparte de ello, pues si seguimos describiendo y decimos pues que yo tengo el pelo de color oscuro, mido 1,80, pues son datos que se cruzan y van determinando a la persona. Yo tengo un tipo de descripción de dato que es distinto, ¿vale? O bueno, similar, simplemente que lo intento desmenuzar un poquito más para hacerlo más fácil de entender. Y digo lo siguiente. Un dato, ¿vale? Es la manifestación expositiva, una botella, de algo indeterminado, simplemente botella. En este caso podemos hacer referencia también a un dato de lugar, de destino. Si por ejemplo digo segundo A, sin más, segundo A, segunda planta A, puerta. Eso es un dato, ¿vale? Sin embargo, la integración de unidades de datos, ¿vale? Es la manifestación descriptiva porque está determinando la información concreta. En este caso, por ejemplo, mezclamos los datos y damos junto con ello calle Garibaldi, segundo A, Antonio. Estamos dando la ubicación concreta de una persona, ¿vale? Y esto ya, pues evidentemente la cosa cambia porque estamos determinando datos específicos, datos que queremos conocer, sean o no de nuestro interés. Estos datos lo que hacen es concretar, determinar, porque desagregados cada uno de ellos simplemente son datos sencillos, simples y no nos dice nada, simplemente es expositivo. Bien, como que quería comentaros, en otras palabras, dar un dato, ¿vale? Es dibujar un círculo en una pizarra. Sin embargo, dar 2 datos o más de 2 datos es hacer del círculo otros círculos y dibujar, por ejemplo, la típica imagen de un burro, ¿no? De esto que dibujan los niños cuando están en el colegio. Ese cruce de datos es lo que hace concretar algo, ¿no? A especificar lo que queremos conocer, determinar. Bien,
hemos hablado sobre lo que es un dato. Todos entendemos lo que es un dato. Un dato personal es algo que hace referencia a una persona, atributos de una persona, para determinar a esa persona, evidentemente, concretar quién es esa persona. Voy a hablar ahora mismo, bueno, en este momento, sobre la actualidad. La actualidad en México y en el mundo concretamente, estamos a día de hoy a 10 de agosto del 2020. En México se ha cumplido ya el mes pasado, el 6 de julio, de, eh, se ha cumplido 10 años de la entrada en vigor de la Ley Federal de Protección de Datos mexicana. ¿Vale? Sin embargo, en España, la ley actual que tenemos de referencia, que es de protección de datos, simplemente lleva 2 años y medio en vigor. Pero claro, estamos hablando de una ley actual, una ley que se ha modificado. Y os explico a continuación. La ley que tenéis en este momento en México, que es la del año concretamente 2010, es una ley similar, casi al 80%, copiada de lo que llega a ser la ley que se usaba en España, entró en vigor en el año 1999, ¿vale? O sea, 11 años después de la entrada en vigor de la ley en España, es la que actualmente estáis usando en México, ¿vale? Muchos otros países también todavía siguen una normativa similar. En Ecuador os comento que ya hay un proyecto de ley, de reforma de ley sobre protección de datos, y bueno, que es similar a la europea. La europea es del año 2016, ¿vale? Es más, es actual, son 6 años más actuales que la actual mexicana en este caso. Sin embargo, entró en vigor en el año... espérate un segundo, ¿se me escucha? Es que me acaban de escribir diciendo que no se me escucha. ¿Se me escucha? Fuerte y claro. Vale. Habrá habido un problema técnico. Bueno, que lo que os decía, sin embargo, la normativa empezó a aplicarse en el año 2018, el 25 de mayo del 2018, de carácter obligatorio en todo el territorio europeo. ¿Vale? En España concretamente empezó el 25 de mayo del 2018, es decir, llevamos 2 años aplicando la nueva normativa. Bien, ¿en qué se diferencia una normativa y otra? Pues principalmente de que la actual contempla muchas situaciones en las que vivimos actualmente, porque os cuento, y esto es muy sencillo, en el año 99, incluso en el año 2000, pues no existía lo que llegan a ser las redes sociales, no estaban en su auge, ¿no? Messenger se usaba de una manera totalmente distinta a la que se usan la mayor parte de redes sociales en la actualidad. Junto con ello, las personas tampoco tenían un acceso inmediato a las cámaras, en, bueno, las cámaras integradas en los teléfonos móviles o celulares. De hecho, el tipo de fotografía que se hacía en el año 2000 para atrás o 2005 incluso para atrás era totalmente distinta a la que se hace actualmente, ¿no? Las fotografías incluso, pues era, tú estabas en un sitio, te echabas una foto con tus amigos y ya está, no había nadie más alrededor. Sin embargo, el concepto selfie, eso es totalmente, entre comillas, moderno, ¿no? Aunque ya tenga más de 8 años quizás, en el cual pues te autocapturas una fotografía, pero también a las personas que tengas cerca. Por ejemplo, en un restaurante, pues personas que están detrás que puedan aparecer, o en un colegio aparecen niños, y quizás esas personas no quieren aparecer en tus redes sociales, ¿no? Porque bueno, es normal, mucha crítica que suele aparecer, el típico meme que se hace con la persona de detrás que está estornudando, que está tosiendo y no viene a cuento, no forma parte del panorama de la fotografía, pero no forma parte de la esencia de la fotografía, como es evidente. Sí, bueno, entonces ese tipo de cosas han cambiado un montón. No son básicamente más de 20 años de diferencia. Entonces, el Reglamento General de Protección de Datos, el europeo, contempla muchos aspectos que en la actualidad se están llevando a cabo, tanto en redes sociales, desarrollo de aplicaciones, como también en empresas de nueva generación, que es de la manera en la que las llamo y las determino, que son también con las que trabajo actualmente. Bien, ¿qué pasa en este caso con México? Principalmente, ahora mismo intentamos hacer conciencia, junto con el instituto y con otros órganos más, pues de generar un poco de movimiento para que también exista una reforma en cuanto a lo que llega a ser la protección de datos.
no solamente se quede en un punto de filosofía, de pensamiento, de, pues esto, tal. Existe mucha conciencia, ¿no? O sea, necesitamos marcar conciencia y determinar concretamente los aspectos fundamentales que requiere todo esto. Estamos inmersos a día de hoy bajo un mundo de amenazas digitales, tecnológicas, en las que no existían hace 20 años. Entonces, de esa manera intentamos generar un poco de movimiento para llamar la atención también de entes estatales y que sean conscientes de que se necesita cambiar, ¿no? Necesitamos llevar, y ahora bien, la pregunta es, ¿por qué una perspectiva europea? Pues hombre, principalmente por dos razones, ¿vale? Porque a nivel internacional la normativa europea es la que mayor garantías y protección da a las personas. Eh, sí, no tanto así como la americana, y muchísimo menos los países como, bueno, países asiáticos. Inclusive los países del cono sur y parte central está habiendo bastantes adaptaciones hacia lo que llega a ser Europa. Por tanto, esa es una de las razones. Segunda razón, pues hombre, principalmente porque te conecta con 27 países que tienen una normativa estandarizada de protección, ¿no? En cuanto a datos. Y bueno, mexicanos hay por todas partes del mundo. Entonces, requieren, pues, no es lo mismo tener un tipo de normativa que sea distinta a otros países. O sea, lo lógico es que sea similar a la de, bueno, similar a uno, en este caso España, pues se contempla la adaptación a más de 27, a más de 25 países. Entonces, por su expansión principalmente. Y, y bueno, también en tercer lugar, y eso es la manera en la que se trabaja, las empresas multinacionales, que son, me parece, el 60% de las multinacionales mexicanas son europeas. Y esas empresas ya trabajan con el modelo europeo de protección de datos en cuanto a cuantos recursos humanos, la parte de sus activos, su cartera de clientes y todo eso. Entonces, ese tipo de mejoras y adaptación es la que estamos buscando. ¿Vale? Bien. A ver. Vamos ahora, voy a hacer mención ahora en este momento a la identidad digital de la persona. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Dónde están los límites de la protección de una persona? Una persona, o bueno, mejor dicho, el Estado, ¿no? El Estado, todos los Estados garantizan la protección de sus ciudadanos a nivel territorial, nivel territorio, tierra, espacio aéreo, espacio marítimo. Pero la pregunta importante es, ¿y qué pasa con el territorio digital, el espacio digital? Porque tú eres una persona, un mexicano, que se mueve de manera transfronteriza, de una manera pues digital, en entornos digitales. De hecho, en este mismo momento estoy yo conectado con vosotros, que la mayoría sois de México, y la pregunta es, ¿dónde me encuentro yo? ¿Me encuentro en España? ¿Me encuentro en México? ¿O me encuentro en una red global mmm, multinivel? Entonces, ¿dónde están los límites? ¿Quién me garantiza ahora mismo mi seguridad? Que yo sufra un ataque por algún tipo de ente pues, que pertenezca a México, a otra parte del mundo o desde España. ¿No? Esto es, digamos, hasta dónde llegan las garantías de protección de los estados. Esto es un punto filosófico, teórico y tal, más a nivel legal, pero sin embargo genera mucha reflexión porque no sabes dónde realmente están esos límites, ¿no? Porque no es lo mismo cuando tú, persona física, traspasa una frontera y pasa de México, por ejemplo, a Alemania, pues queda una constancia y tú tienes una protección, ¿no? Pues porque sientes una parte de ti tiene una protección en la embajada de tu país, en el país donde tú te encuentras, pero bueno, también tienes un registro en qué momento tú has volado, ¿no? A ese sitio, pero sin embargo, ese control es mucho más, usemos la reiteración, más controlado, ¿no? Porque precisamente hay una fecha, hay un día,
y bueno, documentos que indican el momento que tú te trasladas. Sin embargo, cuando tú te conectas desde un sitio y estás en este momento conectado a una página web de compras de Alemania, de España, de Francia o de Singapur, donde quieras, ¿cuáles son tus garantías? ¿Dónde está tu protección? ¿Veis ese punto concreto? ¿Dónde está la protección? ¿Quién nos protege? En este caso, cuando, por ejemplo, en Europa nos movemos dentro del territorio europeo, dentro del marco digital, dentro de este mundo digital, pues nosotros tenemos esas garantías de compra, de tratamiento de nuestros datos, pues tanto en España como en Francia, Alemania, Italia, y tenemos esas garantías. Pero ¿qué pasa con otros países, con terceros países? ¿Dejamos de tener esas garantías? ¿Quién nos da esa seguridad? ¿El país donde está alojado esa, esa web o desde el punto donde yo me encuentro? ¿Me entendéis? Ahí está, digamos, un poco la parte de la seguridad que se necesita dar a las personas. Bien, los datos personales, por tanto, ¿dónde tienen influencia? Realmente, pues podéis pensar y decir actualmente, hombre, en redes sociales. Redes sociales, pues porque cuando tú te haces un registro, tu login, te creas un perfil, es la parte donde tú cedes tus datos, ¿no? Subes tus fotos, tu descripción, tu currículum, si es una red profesional, incluso tu geolocalización, cuando dices que estás viajando de tal punto a otro punto. Pero no solamente está en eso, sino también en aplicaciones, ¿no? Hay aplicaciones en las que tú también cedes parte de tus datos personales. Tu nombre, dónde vives, dónde te van a hacer llegar tal pedido, ¿no? Y bueno, existen peligros y amenazas. Mañana hablaremos sobre los riesgos que conlleva todo este tipo de ceder este tipo de datos, a qué niveles pueden llegar a darse. Yo creo que cada uno, pues ya conocéis más o menos o habéis podido experimentar algún tipo de amenaza o riesgo al momento de haber cedido vuestros datos. O simplemente el hecho del típico comentario que se da entre amigos, compañeros de trabajo, que tú dices, oye, pues ayer estuve comiendo en tal sitio y te dice tu amigo, sí, lo sé, yo también he estado ahí y tal, ¿sabes? O un amigo estaba ahí y de pronto se apareció una foto de fondo o alguna cosa similar, ¿no? Un evento que habéis simultaneado con otra persona. Y claro, en ese momento pues es agradable la primera vez y porque te lo dice un amigo. Pero ¿qué pasa cuando te lo dice un desconocido? No sería igual de agradable, ¿verdad? Entonces, ¿dónde más se encuentra la parte de influencias de los datos personales? Pues en empresas de nueva generación. Empresas, por ejemplo, de esas de delivery, que lo que hacen es el reparto de comidas. Empresas donde tú das tu número de teléfono, tu nombre y dónde vives, ¿no? Y bueno, si vamos a añadir un poco tus preferencias gastronómicas. ¿Esto supone un peligro? Pues sí, supone un peligro. ¿Necesitan establecer ese mecanismo de seguridad? Evidentemente necesitan establecer ese mecanismo de seguridad. No puede esto ser simplemente de registrar porque sí. Cuando tú vas a un peluquero, pides una cita con un peluquero, tú le dices, ¿a qué hora me puedes cortar el pelo, ¿no? Esa persona te apunta, porque te conoce y te pone pues, por tu nombre, tu número de teléfono y te llama y te dice, oye, estoy disponible. Pero ¿qué pasa cuando tú vas a un médico? Tus datos ya no es lo mismo. ¿No? A ti no te da igual que sepan que tú has ido a la peluquería, hacerte un peinado, hacerte un tinte, pero lo que igual lo que igual no te resulta tan fácil de desprenderte es el hecho de que la gente sepa que tú has ido al médico por un problema específico, ¿no? Entonces, las empresas de nueva generación, evidentemente las clínicas no son de nueva generación, sino son empresas estamos hablando de empresas que tratan con datos, ¿vale? Principalmente, como os ponía de ejemplo anteriormente, las de delivery son empresas con una plataforma digital, una plataforma física que son de muy pocos miles de euros o de dólares, ¿no? ¿Y dónde está la parte de su mayor activo? Son las personas, todo aquel que forma parte de su cartera de clientes. Entonces, si esa empresa, en el momento en el que quiere desprenderse, su nombre, vale, pero ese nombre no vale nada si su cartera de clientes son cero, ¿no? Entonces, el momento que tú mantengas esa relación con esa empresa va a seguir valiendo X,
¿no? X más. Pero si tú te desprendes de esa empresa, ¿de qué le vale a esa empresa luego venderla, el nombre? No le vale de nada, porque simplemente es un nombre con 0 clientes, una plataforma que puede ser imitada por cualquier otro desarrollador en cuestión de días. Una cosa totalmente sencilla. Entonces, sin embargo, la fuerza y el grueso de esa empresa está en la parte de los activos intangibles, en este caso, en su cartera de clientes, respaldados por una protección de datos de los mismos. Porque a mí no me interesa que una empresa de delivery de pronto pierda mis datos, ¿no? Yo digo, pues no te voy a dar mis datos, porque luego los pierdes y personas pues malintencionadas van a querer acceder a mi domicilio, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de datos son donde tienen influencia, ¿no? Y muchos sectores. A día de hoy, cada vez más se está dando el crecimiento de empresas que usan plataformas de páginas web, aplicaciones, o simplemente pues porque interactúan con sus clientes, ¿no? Una publicidad digital, una newsletter no tendría valor alguno si tú no das un correo. Si tú pones un correo falso simplemente para registrarte, no lo vas a leer nunca. Sin embargo, si tú pones un correo que tú usas, que realmente haces uso de ese correo y te envían publicidad buena, pues esa empresa va a ganar. Toda la campaña publicitaria que haga pues va a ser productiva. Bien, esos son puntos para que veáis tanto la protección por parte de las personas como por parte de lo que llega a ser las empresas, cosas positivas para unos y para otros. Luego están los sectores sensibles. Alejandro hablará, yo también intervendré el viernes sobre los menores de edad y la parte del tratamiento de los datos. Ya tiene otras charlas también colgadas en internet, también tengo cosas por ahí que podéis encontrar respecto de esto. Y bueno, también junto con estos sectores sensibles o vulnerables están los menores de edad, la parte de datos médicos y, bueno, personas que hayan sido víctimas de extorsión, abusos o acosos, ¿no? Entonces, ese tipo de datos requieren mayor protección. No pueden estar simplemente en una hoja guardados de aquí tengo estos, aquí tengo otros, los guardo aquí. Requieren protección. Y ese tipo de protección en Europa existe pues bajo una metodología de estándares internacionales, tanto de seguridad del tratamiento de los datos como análisis de riesgo, evaluación de impacto y bueno, principalmente eso, la parte de la seguridad de la información de esos datos. Sobre estos temas concretamente los veremos más adelante en los siguientes días y bueno, como os comentaba, esto es una charla inicial en la que exponemos un poco las situaciones del panorama global, desde el punto de cómo podemos hacer que en México todo esto pues cambie y se modifique. Eh, Al final de cuentas, pues esto requiere una reforma, ¿no? Un borrador, un proyecto de ley, junto con todas esas modificaciones que se deban hacer y adaptaciones incluso para llevar a cabo el siguiente paso, ¿no? Y bueno, van por ahí los tiros. Esta es básicamente la esencia de lo que llega a ser la protección de datos en general. Por lo que respecta a la ponencia de hoy, yo creo que pues, en estos 30 minutitos que hemos estado hablando, os he transmitido lo esencial el primer día. A continuación, pues me gustaría que estableciésemos un poco de debate. Si tenéis preguntas al respecto que queráis plantearlas, preguntas que correspondan a la ponencia de hoy, como pues, puedan ser incluso simplemente dudas al respecto de que si vamos a hablar o no vamos a hablar, tener en cuenta determinados aspectos. Y bueno, también ahora mismo, en este momento, vamos a empezar a debatir con Alejandro un poquito sobre el tema de la situación, ¿no? Para generar un poco de feedback. Cualquier asistente, pues en el momento, pues puede poner el micrófono, enviar un audio o decir, oye, pues tengo esta duda. Bueno, escribir un mensajito también, que encantado responderé con mucho gusto. Así que abro debate, Alejandro, modera las preguntas o genera tú las preguntas. Gracias. Sí, complementando un poco con el licenciado Rubén, la finalidad es ir, como se hace mención, poco a poco, tratando de ir de una forma introductoria hasta llegar precisamente al punto del día viernes, que básicamente va a ser
cómo buscar implementar lo que podemos llamar un sistema de gestión de seguridad de protección de datos personales, de igual forma, no tan a nivel muy específico, pero tampoco a nivel muy técnico. Precisamente veremos cuestiones de temas de impacto, riesgos, evaluaciones de probabilidades, por mencionar algo, cosas que normalmente se tratan dentro de la parte más básica de la seguridad, precisamente para poder garantizar hasta cierto punto un nivel estándar de seguridad. Esa es la finalidad. La intención es ir a conocer poco a poco. Como la parte de protección de datos es un poco, a veces puede llegar a abrumar, por eso serán sesiones relativamente pequeñas. Entonces, aquí, de igual forma, les hacemos nuevamente dos invitaciones. Uno es en este caso, quien quiera apoyar o unirse en la parte de el proyecto, de alguna forma para la cuestión de implementación de ciertas normativas, por así mencionarlo, europeas, aquí a México, bienvenido. Dos, la invitación nuevamente a la parte de las preguntas. Por aquí tenemos una de Alejandro González. Dice, ¿qué hacer cuando uno está de acuerdo con los términos del manejo de datos, pero uno requiere del servicio de la empresa y que requiere nuestros datos personales? ¿Qué hacer cuando uno está de acuerdo o cuando no está de acuerdo? Bueno, cuando no está de acuerdo, perfecto. ¿Qué hacer cuando uno no está de acuerdo con la parte del tratamiento de los datos personales, pero requerimos el servicio de una empresa? Bien, pues a ver, voy a intentar un poco desmenuzar esa parte. Una pregunta muy acertada, muy buena. Claro, en ese aspecto existe la parte de los derechos que están reflejados en el artículo 16 de la Constitución mexicana, me parece, si no me equivoco, pues perdonadme, pero creo que es ese artículo concretamente, que te hace referencia luego a lo que llegan a ser los derechos ARCO de la Ley Federal de Protección de Datos, ¿no? En este caso, el problema está en lo siguiente. Por ejemplo, durante el tiempo que tú aceptas el aviso de privacidad, la política de privacidad, por ejemplo, de delivery, ¿vale? Y tú dices, mira, en este momento voy a pedir comida, voy a pedir una pizza. Y en la política te dice que durante el tiempo que dure la relación contractual, o sea, en el momento ese de solicitud, pues tus datos van a ser cedidos a todo nuestro grupo de empresas, ¿no? Porque tiene más empresas con las que cuenta. No terceros, sino dentro del mismo grupo. Entonces tú dices, bueno, pido, me llega el pedido, pero ya no quiero seguir en esa plataforma, no quiero seguir perteneciendo a esto. Tienen sus derechos ARCO, que son de acceso, rectificación, oposición, ¿vale? El reglamento incluye otros más que son interesantes, que lo veremos en los días siguientes. En ese momento tú solicitas el de oposición, pues dices, me opongo a que mis datos se sigan siendo tratados, ¿vale? Existe una forma de solicitar esa oposición. Primeramente lo haces con el responsable del tratamiento, pues ese es un escrito, envías y le dices, oye, mira, stop, aquí termina nuestra relación y ya no quiero que sigas usando mis datos. Por tanto, la obligación de esa empresa es que te diga, de acuerdo, perfecto, no te preocupes, no te volvemos a escribir, ni llamar, ni hacer uso de tus datos con nuestro grupo de terceros, ni nada por el estilo. El problema, eso se soluciona, ¿vale? Eso no es problema. El problema está en que, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre cuando tú haces uso de determinados servicios? Y es que, claro, no hay otra forma de eludir eso, porque no puedes estar un día sí, un día no, me doy de baja, me doy de alta, porque, ¿me entiendes? Entonces, el problema está ahí. Evidentemente, esto es como todo. El aviso de privacidad o la protección, la política de privacidad es un contrato de adhesión, que eso en derecho, pues, ¿qué significa? Que tú, en el momento que tú aceptas, firmas, das tu consentimiento, aceptas cada una de esas cláusulas. Evidentemente, lo que llega a ser la parte con respecto a Europa, hay formas de modificar ese tipo de situaciones. Con respecto a México, pues se encuentra a veces un poco limitado. La opción,
si tú no vas a usar más esos servicios, pues pedir la supresión de tus datos, pedir que se deje de usar tus datos. Y ya está, esa es una forma. No sé si respondo a tu pregunta o quizás me he podido desviar. No sé si mi respuesta se adecua realmente a lo que has pedido. A lo que he preguntado, perdona. Hacía, por ejemplo, hacía mención específica respecto a de que en muchas ocasiones, ay, se me fue. Por ejemplo, que en muchas veces las organizaciones pues no dan opción a cambiar los términos del aviso de privacidad. A eso iba la pregunta específica. Claro, ¿ves? Por ejemplo, en ese aspecto concreto, concreto, lo que ocurre es lo siguiente. Por ejemplo, el reglamento europeo, ¿vale? Poniendo desde un punto del reglamento que viene como un policía que te dice, oye, no, vamos a mejorar ese tipo de abusos que se están dando por parte de tu control, de tu recepción de datos. Y te dice minimización de datos, determinados datos que requieren una categoría deben tener un tratamiento específico y un montón de complejidad a la hora de tratar, ¿no? Entonces, por eso mismo es lo que buscamos es llevar ese enfoque de conciencia de México requiere mirar a Europa en cuanto a protección de datos porque va a generar muchas más garantías para las personas, para los usuarios. Por eso mismo lo que pasaba anteriormente en España con la ley anterior se quedaba muy, muy eso, ¿no? Muy desde el punto de, bueno, no, ya está, es lo que he aceptado en su momento y no me queda de otra, salvo que solicite la supresión concreta o la oposición de mis datos y ya está. Evidentemente, ese tipo de cambios y ajustes, pues no. Por tanto, el reglamento europeo lo que intenta hacer es que las empresas no tengan un carácter abusivo en cuanto a los datos. Te dice, limita los datos. ¿Por qué tienes que pedir el número fijo, el teléfono fijo? ¿Por qué tienes que pedir, ¿por qué tienes que pedir la dirección concreta, la edad que tiene? Si lo único que te está pidiendo esa persona es comprar unos zapatos y una facturación sencilla en persona o una cosa incluso más sencilla aún que no requiere que sepas la edad de esa persona, ¿me entiendes? Entonces, eso es la minimización de datos. Y son cosas que requieren ese cambio, esa reforma. Precisamente porque las empresas a día de hoy te dicen, pues vamos a usar tus datos durante 1 millón de años. Y te quedas como diciendo, pues bueno, es que no me queda de otra, estoy aceptando para tener este tipo de servicio. Evidentemente ellos están cumpliendo con su facultad de informarte cómo van a ser tratados tus datos, pero no están cumpliendo con la parte ética de por qué tratan tus datos de esa manera, ¿me entiendes? No te explican por qué, simplemente te dicen, vamos a usar durante todo este tiempo, vamos a hacer esto, te vamos a enviar publicidad masiva de otras personas, de otras empresas, y no actúan de una manera correcta. Si quieres, yo te comparto el contenido. También nos hacen mención. En México, la protección de datos está a cargo de una institución, misma que se encarga del acceso a la información pública. ¿Cómo es el caso de España y de los distintos países europeos? ¿Se concentra con una institución especializada en la protección de datos? Muy buena pregunta también. De hecho, lo hablaba con Alejandro justo antes de empezar esta charla. Le decía pues que el INAI tiene como dos vertientes, ¿no? La parte de transparencia y protección de datos. En España, al igual que en el resto de países de la Unión Europea, lo que existe es una agencia o una institución, en este caso en España está la Agencia Española de Protección de Datos, que es un órgano único que está especializado y tiene su presupuesto también para llevar a cabo exclusivamente todo lo que ya lleva a ser materia de protección de datos. Es una agencia independiente. Evidentemente, forma parte de la... O sea, actúa de manera independiente, mejor dicho. Entonces, eh, toda la referencia sobre protección de datos se lleva y se enfoca en la agencia. Hay un artículo, que en este momento no recuerdo, que es el reglamento, que te hace referencia pues precisamente a eso, ¿no? Te dice, pues cada país, cada Estado miembro deberá establecer bueno, su institución o agencia determinada que lleve, solicite la autoridad de control, que hace referencia concretamente, perdón.
Entonces, la autoridad de control en España es la Agencia Española de Protección de Datos. Cuando tú tienes algún problema, acudes directamente a esa autoridad de control. En México pasa lo mismo. Lo que pasa es que no está concretamente enfocado a protección de datos. Tiene dos vertientes, si no me equivoco, y la solicitud también es distinta. En este caso, cuando tienes una protección de datos robusta dentro de tu organización, que es lo que se busca con el reglamento, lo que hace es que la empresa pues no le quede más que otra que actuar de una manera adecuada. El momento que tú notas un incumplimiento con respecto a tus datos, al tratamiento de tus datos, pues acudes a la agencia en España, ¿no? Y se resuelve la situación. Ahora, en cortos periodos de tiempo, cuando yo empecé con la primera solicitud de derecho al olvido, que también hablaremos creo que el jueves, que es un tema muy importante, pues claro, esto tardó un año las solicitudes que yo demandé a la agencia, ¿no? Una pelea con Google directamente. Pero bueno, al final de cuentas esto funciona así. En México existe una estructura similar. Si hubiese alguna modificación, desde mi punto de vista, lo que haría sería concretar y especificar un departamento concreto, específico e independiente que trate sobre esos temas, porque esto se está desbordando cada vez más, ¿no? O sea, los datos, es increíble la cantidad de preguntas, cuestiones que llegan aquí en España a la agencia. Pues supongo que México, cuando todo esto también se consolide, pues pasará, ¿no? Y supongo que ya ocurre, pero evidentemente necesitan meter más presupuesto en ese aspecto. Y esa es la manera en la que funciona en Europa. Hay otra pregunta que hace mención específica, pero ¿cómo la persona tiene la garantía de que los datos proporcionados, supongo que en caso ya de solicitud de oposición, ya no van a ser tratados por ellos? O existe alguna especie de garantía, mejor dicho? Sí, porque mira, precisamente lo estuve viendo, analizando dentro de lo que llega a ser la Ley Federal de Protección de Datos mexicana, existe una sanción, que no recuerdo mal si llega hasta los 20.000 dólares de sanción en caso de incumplimiento. Alejandro, no te escucho si estás hablando. Ah, vale. Que en caso de incumplimiento existe una sanción, ¿no? Entonces, la manera de constatar esto, ¿vale? Cuando solicitas la supresión de tus datos, la garantía es que te suelen enviar un correo, una carta, si tú prefieres que sea así, una carta o un correo electrónico diciéndote, señor, señora, usted nos ha solicitado esto, no vamos a hacer uso más de sus datos. Y tú tienes una forma de contrastar, ¿no? Tu solicitud. Normalmente se responde de esa manera. La empresa es la que está obligada a responderte de esa manera, a darte un justificante. Entonces, en el momento que vuelvan a enviar tu correo electrónico por algún error administrativo, tú tienes dos opciones. O bien le respondes amablemente y le dices, oye, mira, es que ya tenía esto, mis datos quitados. O dos, contactas con la agencia, perdón, con el INAI y le dices, tenía esto, mis datos se supone que estaban borrados y eliminados y tengo este correo electrónico que me han vuelto a escribir. Entonces, sancionalos, ¿no? Esa es, digamos, la forma, las garantías que tú tienes. Y la empresa, evidentemente, se siente más condicionada a la hora de tratar tus datos. El reglamento, perdona que sea tan insistente con lo del reglamento, pero es que al final de cuentas es la forma, ¿no? de emitir un poco la conciencia para que veáis cómo es de duro esto, ¿no? El reglamento te puede llegar hasta unas multas o sanciones por incumplimiento de hasta 20 millones de euros. Es una barbaridad para una empresa. Una empresa de delivery aquí en España, por un incumplimiento muy, muy leve, un poco tonto, la sancionaron con 20.000 euros por una cosa muy sencilla. Podéis buscar caso Globo España sanción, protección de datos, Globo, Globo con V chica. Y vais a ver una tontería, que lo que tenían que hacer era la empresa, nombrar a un encargado, decir, este es nuestro encargado y punto. Pues por esa sanción, 20.000 euros. 20.000 euros es bastante dinero para cualquier sitio, ¿no? ¿Me entendéis, no? Entonces, la manera de que existe ese cumplimiento es por parte de las sanciones, al final de cuentas. Va a ser positivo tanto para el Estado como para que las empresas también
estén más pilas, ¿no? Más atentos a lo que vayan a hacer con los datos. Las sanciones es clave. Ahí complementando un poco respecto a la parte de los derechos ARCO, al menos en cuestión de la Ley de Protección de Datos, es el capítulo 4, donde se habla de derecho de acceso, rectificación, cancelación y de oposición. Básicamente es la página 7. En efecto, se puede a final de cuentas sí se puede realizar ese acercamiento al INAI con la intención de, pues, hacer valer de cierta forma nuestros derechos cuando la organización pues claramente no ha tomado o ejercido alguna especie de acción. Y complementando un poquito también las multas que hace mención, o al menos se hace mención a la Ley de Protección de Datos, equivalen a cerca de los 36,000 pesos mexicanos hasta los 32 millones de pesos mexicanos. Aproximadamente es el promedio equivalente dependiendo del salario mínimo en el que se esté gestionando hasta el momento. Hay otra pregunta que hace mención. ¿Qué tal nuestros datos de navegación y comportamiento en la web? La recopilación de información que capturan los sitios para saturarnos de anuncios que predicen casi todo con exactitud nuestra conducta y nos perfilan perfectamente, aunque la cuestión es, ¿en qué punto empezaron a ser nocivos estos anuncios? ¿Cuándo es que nos afectan? Yo creo que me acostumbré y quizá hasta me hacen falta a veces como consumidor. Es una reflexión interesante. De hecho, hay una parte muy específica, ¿no? Que se llama, en Google, tenéis acceso todos los que tenéis correo Google, ¿no? De Gmail, parte de suite de Gmail, pues tenéis acceso a, creo que es Google My Activity, ¿no? Ponéis eso y tenéis el usuario y accedéis a todo, ¿no? Y veis básicamente el perfil de vuestra actividad, ¿no? O sea, como las cookies, pero de vuestras acciones de Google, en todo, absolutamente en todo. Dentro de YouTube pasa lo mismo, ¿no? O sea, dentro de ese mismo perfil ocurre eso. ¿Qué pasa? El problema es que esto no son cookies concretamente, aunque sí lo es, porque son concretamente del navegador. Pero voy a hacer mención a esto. ¿Qué ocurre? Si os metéis a esa parte de My Activity y tal, y luego le dais a desactivar todo lo que llega a ser, borráis todo lo que llega a ser YouTube, el día de mañana cuando entréis en YouTube, no vais a reconocer absolutamente nada de lo que sale, de música, de nada. ¿Por qué? Porque YouTube lo que hace es pues un poco de inteligencia artificial, ¿no? Un poco de voy a poner esta canción, porque si tú escuchas un poco de música tal, pues te pongo Cristian Nodal, te pongo Camilo, te pongo no sé qué, te pongo tal. No, un poco interactúa contigo, intenta interactuar contigo, a tus preferencias. Eso en cuanto a la música, lo que tú estás buscando. Pero si tú desactivas eso, igual te escuchas hoy el Popeye el Marino, mañana te sale algo de Metallica, pasado algo de hip hop, entonces va a ser súper random, porque YouTube no te conoce en ese momento. Y si cambias los datos de perfiles y pones que tienes más edad, menos edad, no sé qué, que vives en otro sitio y tal, pues va a pasar lo mismo. Es curioso. ¿Qué pasa con la actividad, con las cookies, las benditas cookies? Pues eso es un problema. Un problema porque lo que al final de cuentas intenta esto es generar hábitos de consumo masivo. Porque tú te metes a Adolfo Domínguez simplemente por curiosidad, porque quieres ver un regalo para tu madre, pero como ya te capta el perfil a ti, pues te empieza a sacar publicidad para ti. Y te dice, oye, pues mira, tienes descuentos en tal, tienes no sé qué, o has visto un viaje en tal sitio, pues mañana te vas a ir un viaje en otro lugar. Eso es un problema. ¿Podéis desactivar las cookies? ¿Podéis quitar las cookies? Sí, es un fastidio, evidentemente es un fastidio. Pero esto es como todo, ¿no? Esto es como cuando tú vas a un sitio, ¿no? Y, por ejemplo, tienes que ir de un determinado dress code, en plan de un protocolo, a la hora de vestir, a la hora de tal, en un sitio que no puedas fumar, en un sitio que no puedas beber, en un sitio tal, pues al final de cuentas te tienes que ir adaptando, ¿no? Cuando tú vas a entrar a un determinado sitio, pues lo mismo. Te metes en una página web, vamos a interpretar que es una casa digital. Entonces tú tienes que adaptarte a eso. Que no te gusta? Oye, pues te dice, no, caballero, quítese el sombrero porque queremos ver el color del pelo. Y dices, joder, es que no quiero hacer esto.
¿Qué pasa? Que tú puedes desactivarlas, pero igual pues no te va a dar toda la información que tú necesitas. Es un jaleo, totalmente, todo un jaleo, porque lo que intentas es generar eso, que te acostumbres, que te adaptes, que digas, ah, pues mira, ahora es verano o vacaciones, pues me salen regalos, me salen viajes. Es lo que intenta. Es masivo. ¿Cómo evitar esto? Pues navegar en incógnito. Navegar en incógnito es la forma más rápida de que nadie te persiga, entre comillas. Es un fastidio para las empresas porque no les genera estadística. Pero bueno, no importa, ¿no? O sea, si no te influye a ti, pues tampoco tiene por qué influirles a ellos. Hay, en este caso, una pregunta adicional que dice, ¿los derechos ARCO también se pueden ejercer hablando de aplicaciones nativas que piden ciertos permisos no necesarios para que puedan instalarse? Perdón, Alejandro, no te he escuchado. Claro, repito, los derechos ARCO también se pueden ejercer hablando específicamente de aplicaciones nativas que piden permisos, a veces no necesarios, o no necesarios, mejor dicho, para que puedan instalarse. Claro, en este aspecto se supone, ¿vale? Se supone que qué aplicaciones las podemos considerar nativas. Mm, Habría que especificar y concretar un poco en ese aspecto, porque evidentemente hay aplicaciones que son de desarrolladores de países externos, ¿vale? Es lo que yo os comento a continuación. La aplicación esta de FaceApp lo que hace es, bueno, esto de que te vuelve viejo, te vuelve no sé qué, tal, ¿no? Esa aplicación es de Rusia. Un ciudadano europeo a la hora de descargarse esa aplicación no se para a ver de dónde es la aplicación, no se para a ver qué tipo de normativa sigue, ¿no? Si está conectada con Europa o no está conectada. No está conectada con Europa. O sea, ahora mismo Rusia tiene una cantidad de datos biométricos alucinante, aunque quieren un poco enmascarar y tal, ¿por qué no? Porque igual la última modificación la hizo en el último semestre, pero las primeras, estas que te ponían con cara de viejo, pues no. Sin embargo, un ciudadano europeo entra a la parte esta de Google Store o, bueno, Apple Store, descarga la aplicación bueno, no sabe de dónde es la aplicación, no sabe qué tipo de normativa contempla. Entonces, aplicaciones nativas, si hablamos de teléfonos asiáticos, pues quizás el tipo de derecho de acceso, bueno, de derechos ARCO, no estén contemplados en esa aplicación desarrollada en un determinado país. Entonces, esto es muy relativo, esto hay que concretarlo en función de la aplicación que usas, de dónde está la aplicación. Por ejemplo, TikTok, una aplicación asiática, sin embargo, tiene adaptación al marco normativo europeo, aunque hay desajustes. Ya os contaré el viernes concretamente sobre TikTok, en los desajustes que tiene con España. Pero, ¿qué pasa? Bueno, es asiática, pero contempla el marco normativo europeo. Por tanto, habría que ver qué tipo de aplicaciones son las que se puede solicitar, ¿no? Entonces, tú usas un terminal, un dispositivo y, y estás aceptando al final de cuentas el tipo de uso, la recopilación de datos que se hace. ¿Por qué una aplicación de linterna, ¿no? te pide acceso al micrófono? ¿Por qué? Si nunca usa el micrófono. ¿Habéis pensado eso? ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? ¿O por qué te pide la linterna de estas externas? Te pide un acceso a tu lista de contactos. ¿Por qué? ¿Para qué? No va a iluminar a cada uno de tus contactos, no tiene sentido. O quizás sí, porque quizás esté conectada, pues cuando te llama ese contacto, se enciende tu linterna, puede ser, pero no lo habéis buscado, no lo habéis visto, habéis aceptado. Entonces es lo que pasa. Muy bien, como pregunta adicional se hace mención, ¿por qué México pasó una ley que te censura Internet? Considero que esa la contesto yo. No sé si sea específicamente hablando respecto a la parte de la ley de derechos de autor, que acaba de haber como que en este caso una modificación, considerando que sea así específicamente. No hay una ley de censura, como se ha mencionado o lo ha mencionado diversas organizaciones. Se mencionó respecto a la parte de, si mal recuerdo, era de aviso y baja, que era pues, si te notificaban que había algún contenido,
respecto o que potencialmente violara la parte de derechos de autor, tenías que bajarlo. Hasta cierto punto es cierta esa afirmación. Sin embargo, si tú como realmente propietario del contenido tienes la posibilidad de replicar y en esa réplica la persona que está solicitando la baja del contenido necesita y tiene que realizar lo que es pues demostrar que el contenido realmente es de él y en dado caso no, la afectación mayor que se genera precisamente es para esa otra persona. Entonces, no es como tal una ley de censura. Había, bueno, no había, existe una ley que es la ley antimemes que se está realizando a cabo o lo lleva a cabo la senadora Nice, no recuerdo su apellido, Nice Salvatori. Esa ley sí puede tener ciertas matices de censura, puesto a que habla específicamente sobre la integridad de una persona, no de un contenido como tal. Básicamente todo lo que hacemos en Internet son memes o similares. En cuestión de contenido, por ejemplo, YouTube ya gestiona algo similar. Facebook también ya maneja exactamente lo mismo. Tú subes algún video con 3 segundos de música o algo similar, te bajan el contenido y aparte te dicen, no puedes hacer eso, te vamos a bloquear X cantidad de días. En YouTube sucede algo exactamente similar en el cual o te quitan el contenido o te censuran esa parte. Entonces, en México específicamente no aplica como se mencionó en ese punto. Reitero, la intención también o forma parte de ese proceso de réplica que se puede llegar a realizar. Y, y entonces, pues, al final de cuentas, no es como tal como nos lo pintaron, por así mencionarlo, ¿no? Te digo, pero al menos por la ley de protección de derechos de autor, no es así. Se puede generar réplica y la afectación puede ser mayor en cuestión a multa o demanda contra la persona que en algún momento te hizo la observación de baja el contenido para poder realizar ese proceso de denuncia, por así mencionarlo, de que está reclamando los derechos de autor de algún contenido. Si no los tiene, tienes la posibilidad de hacer esa réplica sin ninguna especie de problema. Ok, y otra pregunta. Dice, resaltando con mi pregunta anterior, ¿cuándo empezaron a ser nocivos estos anuncios y cuándo es que nos afectan? La pregunta anterior precisamente era de la recopilación de datos de navegación y todo lo que tiene que ver con temas de comportamiento en la web. Pues básicamente pienso que cuando las fronteras digitales se abrieron mucho más, ¿no? El problema realmente está ahí, porque hay empresas pues, que trabajan con otras empresas externas, terceras, a las cuales pues, le pueden ceder tus gustos de navegación y pueden afectarte. ¿Cuánto más o menos? Pues es que depende también qué tipo de usuario seas. Si eres un usuario de consumo, persona que está constantemente entrando para comprar cosas por Amazon, por ejemplo, pues evidentemente tu comportamiento es más activo a compra. Sin embargo, quizás si eres un usuario más de lecturas, de artículos, de opinión o de periódicos, de prensa y tal, pues quizás te salgan otro tipo de anuncios, otro tipo de contenido, ¿no? Entonces, el cuándo, no sabría responderte cuándo. Ya te digo, de una forma muy abierta, simplemente pues cuando las empresas se han digitalizado mucho más, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que igual visitéis la página de Alejandro y luego pues esté de alguna manera enlazada con mi página por el tipo de navegación y tal, pues pueda tener mayor influencia, pues es principalmente a la situación actual, ¿no? Que uno está más conectado, genera ese tipo de charlas que hace 2 años pues no eran típicas, ¿no? La gente pues hace 2 años estaría yo en México dando esta charla con vosotros,
asistentes, cada uno de un sitio distinto, evidentemente. Entonces, cuanto más fácil se pone la vida digital, más difícil está la seguridad de la persona, ¿no? Había hoy justo una imagen que no recuerdo, igual fue Alejandro, que comparte un contenido muy interesante en su Instagram. Recomiendo que le sigáis. Pero creo que no era él. Era una imagen interesante que aparecía un teléfono, un dibujo de un teléfono antiguo, ¿no? Con cable. Y dice, en el momento que los teléfonos dejaron de tener cable, es cuando el ser humano dejó de ser tan libre, ¿no? Entonces, eso es así. O sea, no hay una fecha concreta. No sé, en periodos distintos según el país, el sitio, la zona, el tipo de mercado, el tipo de actividad del consumidor final. ¿Cómo nos afecta? Pues puede ser negativo, puede ser negativo. Simplemente tener conciencia de la navegación. Evidentemente, si tú estás, pongamos el ejemplo físico, tú estás en la calle, vas por una zona donde están todos los centros comerciales y tal, y pasas todos los días ahí, en esa zona, vas a saber los precios, vas a saber tal, pero vas a tener más impulso en tener ese tipo de consumo, ¿no? De intentar comprarte de alguna manera las gafas de sol Ray-Ban de ese año, el perfume concretamente de esa época, el abrigo, tal. Entonces, claro, tus hábitos de consumo van a cambiar. Cuanto más tiempo permanezcas en ese tipo de navegación, tus hábitos o tu necesidad, falsa necesidad, va a cambiar, ¿no? Esa es la manera en la que te afecta, nos puede afectar. Hablaremos también el viernes un poco sobre el concepto interesante, muy acuñado tanto aquí también por mí y por muchas personas que hablan sobre la orfandad digital, ¿no? En el que momento que los niños tienen padre, tienen madre, viven en un techo, sin embargo, son como unos huérfanos que deambulan digitales en Internet, ¿no? O sea, es una situación muy, muy guau, ¿no? Dices, ¿cómo puede pasar ese tipo de cosas? Pues pasa, hay muchos huérfanos digitales en Internet con los cascos, con los auriculares, headphones y estando horas y horas y horas y están malnutridos mentalmente, ¿no? Porque no están como si estarían en la calle, pero, pero en la parte digital, ¿no? O sea, lo hablaremos el viernes, va a estar interesante esa parte concreta. Hay otra pregunta que hace mención. ¿La neutralidad de la red aún sigue en peligro en México o sigue siendo descentralizada? Actualmente todavía sigue siendo descentralizada. Por ejemplo, esta iniciativa de ley de reforma de la diputada Nay Salvatore sí tiene cierta posición aparte censura, como te hacía mención. En este caso, si nosotros, por ejemplo, creamos algún contenido de Rubén, y a Rubén, pues ese contenido le parece ofensivo o en su defecto daña de alguna forma su integridad moral o puede llegar a caer en el punto de dañarlo de alguna forma, Rubén tiene la posibilidad de eh, levantar una denuncia en contra mía, se inicia un proceso de investigación y adicional a ello, todas las cuentas digitales que puedan estar asociadas a mí a través de todos los operadores de Internet que existan en México, se bloquean todas esas cuentas, prohibiendo de alguna forma el uso. Por ejemplo, si estamos con Easy, que puede llegar a ser nuestro proveedor, si estamos con Telcel, que puede ser a lo mejor otro proveedor de servicios, o en donde estemos, lo que se va a hacer es, se va a buscar bloquear esa cuenta de forma indefinida hasta que se resuelva el caso, ya sea a favor o en contra nuestra. Entonces, eso sí puede llegar a afectar de cierta forma a que el Internet pueda llegar a ser descentralizado, puesto que básicamente el contenido va a ser, de hecho, eso también forma parte de la iniciativa, de que se realice un monitoreo respecto al contenido que se sube a Internet. En este caso, a través de hash, es como los operadores de servicios de Internet son que pueden identificar el contenido que se sube al final de cuentas. Entonces, sí puede llegar a generar una afectación bastante interesante respecto a ese punto. Ya nos pusimos en contacto precisamente con la senadora para evitar que pueda llegar a ver ese tema de que pueda llegar
a un punto de represión bastante interesante, porque el hecho de simplemente decir, ahí sí, el hecho de decir, por ejemplo, Rubén señala a Alejandro, pues simplemente ahí comienza el problema, en el cual todas mis cuentas relacionadas de identidad digital van a ser bajadas de cierta forma por todos los operadores de servicio de Internet en México y hasta que finalice el proceso de denuncia. Entonces, eso sí puede llegar a tener una afectación mucho más considerable que simplemente generar un contenido y que nos quiten un pedacito o que nos puedan llegar a bajar un contenido de la red. Eso sí está un poco más complejo y complicado. Utilicen VPNs de Polonia cuando naveguen. Es muy probable que después tengamos que utilizar VPNs, aunque, por ejemplo, ya Telmex en su momento pudo, sin ninguna especie de problema, bloquear ciertos nodos, los más importantes de la red Tor, y pues básicamente toda la infraestructura pasa por, toda la infraestructura de los operadores de servicios de Internet pasan o tienen relación con la infraestructura tecnológica de Telmex. Entonces, terminamos por los mismos puntos. Bueno, ahí considero que ya es más tema de investigación, por así mencionarlo, de recopilación de información, pero hasta dónde se puede partir, llegar partiendo de un número telefónico. Va a sonar mal, al menos de mi parte, pero yo he incluso llegado a encontrar a familiares, números de placa, no sé, información relacionada con ese vehículo, desde un solo número telefónico. Entonces, básicamente depende de tu posibilidad de investigación y de relación de datos que puedas llegar a encontrar. Precisamente de ahí parte, ¿no? El hecho de saber o de poder conocer qué es lo que compartimos en la red o qué no es lo que lo compartimos. No solamente en la red, sino también en las potenciales aplicaciones o plataformas digitales u organizaciones a quienes nosotros le compartimos nuestros datos personales. Precisamente por ese tipo de cuestiones surge este ciclo de conferencias. Sí, sin duda, es conciencia un poco de tanto del entorno sistemático como del entorno personal como tal, ¿no? Entonces, estamos ante un periodo de evolución, en un periodo digital amplio que sin ir más lejos, el COVID ha traído de pronto el teletrabajo en primera línea. Aquí en España el teletrabajo se está implementando en muchas empresas, pero hay otras que ya lo tienen implementadas y es una forma más de trabajo, ¿no? Entonces nos estamos digitalizando mucho más. De hecho, había un vídeo, no me acuerdo de dónde, de qué país era, pero en el cual se veía que mediante una reunión Zoom se despedía a una persona, ¿no? Entonces, esa parte estamos dejando de ser personas y nos estamos digitalizando. Nuestro corazón y alma digital muchas veces va a repercutir en eso, en nuestros likes emocionales, en nuestros comentarios de autoestima, en, en nuestras publicaciones de vida y actividad, ¿no? O sea, es como, eres tú muy estático, siempre estás en casa, ¿no? La persona, pues tal. Y luego a nivel digital, pues oye, es que no sales de fiesta, no sales a comer, no sales tal. También forma parte de esa influencia, ¿no? Estamos ante una sociedad que se está partiendo en dos, un mundo físico y un mundo digital. Tenemos que contemplar esas partes. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador tenga en cuenta esta situación. Estamos también llevando un poco el estandarte para que se tome en cuenta la situación actual. Hay otra pregunta que dice, ¿existen aplicaciones o servicios, ya sean open source, gratuitos y probados para poder proteger nuestra privacidad? ¿Crees que existan realmente, Rubén? En temas de protección de privacidad Aplicaciones. o servicios. A ver, por ejemplo, ¿vale?
no sé, supongo que es un servicio similar, habrá en México o estará a punto, no lo sé. Aquí en España llevamos un año y medio, casi dos, con un servicio de Amazon que en vez de llevarte el paquete a tu casa, te lo lleva a una central de gasolinera, sí, ¿no? Una de estas estación de servicios de combustible, ¿no? Que están ahí unas cajas que tú vas con un código, pinchas el código y de pronto ¡puf! Se abre la caja y está ahí tu paquete de Amazon, ¿no? Claro, esto parece, pues tú dices, ¿por qué y para qué si prefiero recibirlo en casa? De esta manera, pues hombre, te garantiza un poco la privacidad, porque ni el repartidor ni Amazon conoce dónde vives. Tú decides que te lo envíe el objeto a esa caja, ¿no? Entonces, para mí es un tipo de acción positiva por parte de la empresa misma que te da esa opción de envío de paquetería, porque hace que por lo menos datos tuyos de la dirección no esté contemplado ni tampoco en qué momento has recibido el paquete, porque son cosas pues que tú dices, oye, pues prefiero que me llegue el paquete por la tarde o por la mañana, y si dices por la mañana igual es que no trabajas o tienes un horario flexible y estás en casa por la mañana, pero nunca por la tarde. Sin embargo, cuando tú te envían el paquete a una caja de estas de Amazon, a una estación de servicios de combustible, pues nadie sabe, o sea, el repartidor no sabe en qué momento has cogido el paquete, ni dónde vives, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces son cosas que ayudan a la privacidad. Ahora bien, ¿existen algo que limite un poco o sea, enmascaren tu privacidad o tus datos? Es complicado, son simplemente usar redes sociales o cuentas que sean alternativas, con datos alternativos, que no te, que la gente pues no pueda acceder a ellos, ¿no? Que por ejemplo tu cuenta de correo electrónico se llame Pepe, no sé qué, y realmente tú te llames Antonio. Luego tu cuenta de Facebook diga que tienes 38 años, pero tú tengas 20. Mil cosas que tú mismo tú puedes hacer que es de variación de datos, ¿no? Pero claro, realmente es complicado. No es fácil. Yo siempre recomiendo por seguridad tener tres cuentas de correo electrónico, una para suscripciones digitales, una para acciones personales y una tercera pues para un poco más de diversión, ¿no? Algo que lo uses porque quieras usarlo simplemente y ya está, donde puedas dar datos que desvíen la atención. Sí, aparte el tema de privacidad es bastante complejo. A lo mejor nosotros podemos adoptar todas las medidas de privacidad que nosotros podamos requerir, el hecho de minimizar o hacer al mínimo nuestro círculo, por así mencionarlo, de amigos o quienes tienen acceso precisamente a esa información digital, las configuraciones de privacidad al máximo, por mencionar algo, pero siempre hay un tercero o una persona ajena a nosotros que tiene la posibilidad de exponernos ante el mundo. No sé, por ejemplo, a lo mejor alguna fotografía en algún bar, de repente, como hacía mención Rubén casi al inicio, alguien nos toma una fotografía, salimos de fondo o en su defecto, nos encontramos en un bar con amigos o en alguna fiesta o algo por el estilo, casualmente júntense para la foto y termina por etiquetarnos y eso termina por, de cierta forma, exponernos. Entonces, no hay un nivel de privacidad absoluto, siempre, aparte de que depende de cierta forma de nosotros, también depende del resto de las personas que terminan por rodearnos o de conformar nuestro núcleo de amigos, por así mencionarlo. Sí, no, al final de cuentas esto va en progreso, ¿no? Ahora Facebook, por ejemplo, con la parte de identificación biométrica, cuando tú subes una foto, te identifica a tus amigos, que para que los etiquetes directamente. Y claro, por una parte puedes decir, anda, qué rápido, pues qué bien. Por otra parte, pues te puedes sentir un poco perturbado, ¿no? Pues eso es lo que pasa. Yo, por ejemplo, pienso y siempre lo voy a seguir pensando, en el año 2013-14, y yo estuve estudiando en Alemania, hice un año de intercambio en Berlín, y claro, el segundo semestre que pasé, lo pasé yendo y viniendo por una zona turística, pero al 100%, ¿no? Y en bicicleta, de camino a la universidad. Y yo pienso y digo, a día de hoy,
¿cuántos turistas o cuánta gente que estuvo en ese año de viaje habrá sacado fotos en las que yo aparezco con la bicicleta y la mochila yendo a la universidad? O sea, millones de personas. Porque claro, todos los días, durante un tramo larguísimo y tal, seguramente que tengo fotos espectaculares colgadas en redes sociales y en las que yo ni siquiera estoy etiquetado. Son fotos estupendas, seguro. Ahí, en este caso, otra pregunta. Dice, quisiera saber si es que algunas aplicaciones que son gratuitas, cuando piden acceso a la cámara de video o alguna otra característica del dispositivo, pueden encender sin que yo tenga conocimiento de esto y resulta que me estén vigilando. En este caso, puede ser detectado eso. Y en ese aspecto creo que igual Alejandro puede dar un poco más de énfasis, porque él es el especialista en la parte técnica. Yo simplemente puedo decir pues que ese tipo de situaciones pueden darse, sí, claro que pueden darse, porque tú has aceptado esas acciones, ¿no? Ahora que la cámara lo haga de una manera oculta y tal, pues puede pasar. Últimamente se está poniendo de moda, sabéis, ¿no? En las laptops se pone una pegatina o algo así en la parte de la cámara. Pues actualmente lo que está poniéndose de moda es pequeños dispositivos para los teléfonos móviles o celulares, donde tú puedes mover, haces así para mover la cámara del teléfono, para bloquear la cámara, en este caso trasera o la que te da hacia ti, la pantalla, para bloquearla, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estamos expuestos a ese tipo de situaciones. Seguramente se puede activar o incluso sin andar lejos, una llamada de WhatsApp que de pronto aparece tu cara en una videollamada y dices, what the fuck, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Y es una llamada. Si tú aceptas, te aceptas. Y si por el error de lo que sea se acepta, pues entras en problema. Pues esto es lo mismo. ¿Puede pasar ese tipo de situaciones? Seguramente. Las aplicaciones gratuitas son por dos razones, o porque tienen objetivos comerciales con terceros, o porque tienen objetivos concretos contigo. No hay más. Estuvo interesante ese último punto de por qué pueden ser gratuitas las aplicaciones. Y en efecto, en este caso puede haber cuestiones específicas en el que, uno, la parte de acceso a ciertas características del dispositivo, llámese cámara, llámese micrófono, no sé qué otro dispositivo tenga. Bueno, cámara o micrófono, sería lo más común, se puede acceder sin ninguna Huella especie de problema. digital, tío. Huella digital o incluso la parte biométrica de la cara, ¿sabes? Eso es increíble. Imagínate estas oficinas que te captan la cara para poder acceder a un dispositivo de ordenador, de laptop, y esa aplicación te roba la parte biométrica y luego la emula para acceder a un sitio determinado. Es correcto. Y, por ejemplo, en caso específico, en temas de prevención, por así mencionarlo, no hay muchas cosas que se puedan realizar. Por ejemplo, si es el caso de una aplicación en el cual nosotros realmente le estemos dando el permiso necesario. Ejemplo, como hacíamos mención, a lo mejor una aplicación de calculadora y nos dice, pues necesito acceso a tu cámara o los permisos que te solicito es a tu cámara, a tu micrófono y al lector de huellas digitales que tiene tu teléfono. Si nosotros se lo agregamos, suponiendo también adicional que posteriormente agregamos alguna solución de anti-malware al dispositivo móvil, el dispositivo móvil va a decir, ok, esta aplicación tiene los permisos necesarios para poder hacer uso de estos recursos, por lo cual no voy a realizar ninguna acción contra esa aplicación. Eso también tiene mucho que ver. Por ejemplo, Instagram en la versión relativamente reciente que sacó hacia dispositivos iOS, que se encendía la cámara y comenzaba a realizar cierta grabación. Era muy visible, puesto a que se encendía el foquito del infrarrojo. Eh, son cosas en las cuales nos podemos dar cuenta. Sin embargo, por ejemplo, en temas, si algún desarrollador quiere realizarlo de forma completamente anónima, por así mencionarlo, sin que el usuario se dé cuenta, va a aplicar las metodologías que sean necesarias para evitar que puedas darte cuenta. Parte de las cuestiones importantes sería revisar precisamente los permisos,
que le estamos dando a la aplicación. Como decía Rubén, a lo mejor el hecho de decir voy a acceder a tu lista de contactos no es algo que utilice a lo mejor una linterna, salvo de repente de que pues, tal persona te está hablando, voy a personalizar el color para que puedas identificar quién pueda estarte hablando. Esa es una cuestión. El tema de los permisos, contar con una solución anti-malware siempre es importante. Hay soluciones anti-malware que tienen la parte de detección de comportamiento y ahí es donde a lo mejor si alguna aplicación está tratando de acceder a algún recurso de tu dispositivo, si este no tiene los permisos, dice, ok, esta aplicación está tratando de acceder a tal lugar, no se está solicitando alguna acción implícita para poder realizar la activación de ese componente, entonces tengo que, y realiza la contención de cierta forma de ese proceso. Lo bloquea y obviamente nos hace mención de que algo pues no está bien con X proceso y ese proceso es de tal aplicación. Y ya nosotros tomamos alguna acción en específico. Pero no hay nada tangible con el cual yo te pueda decir, o un diagrama, por así mencionarlo. Si pasa esto, eso quiere decir que sí estamos siendo vigilados. Si pasa esto otro, quiere decir que no. No hay algo en especial, te reitero, es muy ambigua la información que te pueda llegar a dar, pero las recomendaciones podrían ser eso. Revisar permisos de aplicaciones que tenemos y alguna solución anti-malware, preferentemente que tenga detección de comportamiento que nos pueda ayudar a identificar esos puntos. Bien, no sé si existe alguna pregunta o comentario adicional. Bueno, con comentario dice, creo que el servicio más común de cifrado de datos, como es una VPN, es a la larga un cabo suelto. Sí, por ejemplo, la mayoría, si no es que prácticamente todas las soluciones de VPN, al menos tercerizadas, no las que tienen que ver con fabricantes que ponemos en nuestros perímetros de nuestra red, todas están obligadas o prácticamente todas están obligadas a colaborar con la ley. Entonces, supongamos que tú lo utilizas para realizar acciones potencialmente maliciosas, ellos van a entregar tu información sin preguntarte específicamente si quieres entregarla. Al menos cuando existe una orden judicial, esa información va y se entrega. Entonces, te mantiene hasta cierta forma seguro en cuestión de cifrado o de cómo se transmite la información cifrada o encriptada, como gusten mencionarlo. Pero, te reitero, pero si hay alguien de repente que requiere información tuya, que sea por parte de alguna ley, o en este caso de la parte de la policía o algo por el estilo, esa información se entrega sin mayor problema. Entonces, de igual forma, nada te garantiza específicamente la parte de la privacidad, muchísimo menos con un servidor VPN, salvo que sea tuyo. Sin embargo, si tú lo implementas o lo instalas en tu domicilio, de todas formas, tu proveedor de Internet tiene toda la información, va a tener toda la información tuya y están, o básicamente se encuentran en procesos de colaboración con la ley. Entonces, al menos con una orden judicial, tu privacidad puede terminar bastante simple, por así mencionar. Eso es correcto. Perfecto. Rubén, entonces, Si tenéis algunas preguntas más, alguna duda, de todas maneras también os animo lo siguiente. Bueno, ha habido una participación bastante agradable, tanto en las preguntas, comentarios. Si queréis podéis hacer llegar algún tipo de sugerencia para ir adaptándolo a los días siguientes, ¿vale? Un tipo de sugerencia que si queréis tocar el día miércoles voy a modificar un poquito el temario porque había hablado, pues claro, queda un tema muy jurídico enfocado hacia la Carta de Naciones Unidas, sobre el artículo 18, el derecho al honor. Tocar ese tema porque es importante de que sepáis de que esto es un derecho fundamental, ¿no? O sea, la protección de datos nace de un derecho fundamental, que es el artículo 18 de la Carta, ¿no? Junto con el derecho a la vida, el derecho a un montón, todos los derechos que son recogidos, ¿no? Una vida digna y tal, pues el derecho a igualdad, pues es un derecho más, el derecho al honor, ¿no? Entonces, el miércoles
hablaré un poco sobre el tema ese, pero si queréis hacer alguna sugerencia de algún tema en concreto, por ejemplo, videovigilancia, ¿no? Cómo funciona el entorno de la videovigilancia o cómo, pues, el derecho al olvido que trataremos, pero si queréis algún punto concreto, por ejemplo, os pongo el caso de famosos que puedan ser publicitados, que salgan en una revista con alguna información y tal. Entonces, todo ese tipo de cosas, si queréis dar alguna sugerencia que tenga relación con el tema, para que yo pueda transmitirlo, ¿no? De todas maneras, tenemos de cara a futuro un proyecto muy amplio con el instituto, también esperando de que en algún momento llamemos la atención del gobierno y que haya una adaptación al sistema europeo, pues también unos cursos de capacitación en cuanto a protección de datos, porque en este ámbito hay mucho trabajo. Yo no sé si aquí hay profesionales que se dedican a este aspecto o están interesados o personas que vienen de otros mundos o no sé, esa información si queréis compartirla en algún momento sería interesante en los siguientes días porque dentro de esto hay mucho trabajo. En el momento que todo esto se consolide, hay muchas vías, ¿no? O sea, hay mucha actividad. Yo hace un año cuando entró en la normativa europea, pues tenía un volumen de trabajo aceptable. A día de hoy es mucho más alto y cada vez que pasa más tiempo, esto tiene mucha más actividad. Entonces, se darán cursos de capacitación de aquí en adelante, quizás para septiembre. Tenemos un proyecto muy largo, pero bueno, ahora mismo pues son ponencias, son un poco de conciencia y invito pues que permanezcáis estos días siguientes también en este foro activo y, bueno, podamos un poco consolidar toda esta información y compartir y bueno, eso es lo que os animo. Alejandro, creo que habían preguntas por ahí. Claro. Las sesiones quedarán grabadas. Sí, están siendo grabadas. De hecho, en un momento más les estaría llegando un enlace para que lo puedan ver en la nube, por así mencionarlo. Les estaría llegando un enlace para que ustedes lo puedan, para que ustedes lo Compartirlos, puedan por ver. favor. Eso es bueno, que vuestros contactos también, aunque no asistan a las charlas, pero puedan ser conscientes si quieren dedicar ese tiempo de visualización a una parte formativa e informativa, ¿no? Entonces, compartidlo. Si os llega este enlace, os pido por favor que compartáis el vídeo y tal. Eso es importante, es bueno para nosotros y también para cada una de las personas. Hay un punto adicional que dice, ¿las capacitaciones son desde cero o se necesitan conocimientos previos? Las que hacías mención. Bueno, las capacitaciones son desde cero. No, esto no es problema, porque lo haremos desde un nivel básico para que la persona pues pueda empezar un poco a entender. No hace falta tampoco que tenga un conocimiento legal. Yo he estudiado derecho, pero sin embargo no es algo que requiera exclusivamente derecho. Simplemente es entender un poco la normativa, la idea, el alma de todo esto. Así que dentro de varios ámbitos de actividad profesional, la protección de datos es totalmente compatible porque el momento incluso cuando se llega a dar, tengo fe en eso, se necesitará un personal administrativo exclusivo, que es la figura del delegado de protección de datos, ya os hablaré en los siguientes días sobre eso, y es una persona que sabe sobre protección de datos y es el que va a poner la estructura de los datos en las empresas. Entonces, la capacitación empezará desde niveles de cero, principalmente por la adaptación que requiere la normativa mexicana con la europea y con todas las modificaciones que supongan de cara al futuro. Alejandro, si me permites hacer un comentario. Adelante, adelante, la sesión es suya. Sí. Gracias. Pues de antemano los quiero felicitar por este ciclo de conferencias. Yo me inscribí porque también tengo ya 10 años dedicándome a esto aquí en México. Tengo un amigo allá en España que también se dedica a protección de datos. Y lo que ustedes comentan es muy cierto. Muchos tienen la idea de que la protección de datos es un abogado. Y en mi opinión no, porque tiene temas de principios de administrativos, hablando de medidas de seguridad administrativa. Tiene principios técnicos, que hablamos todo lo que es seguridad, ciberseguridad, más ahora que aquí en México se detona por el tema del TEMEC, de refuerza el tema de ciberseguridad, también la protección de datos. Incluye temas físicos, seguridad física, que en mi experiencia lo dominan muy bien la gente que hace
los eventos de protección civil, etcétera. Entonces, yo los quiero felicitar y qué bueno que se hagan estos debates o estas pláticas, porque si todos sumamos en transferir conocimiento y me sumo a esta parte de compartir, nosotros hemos tenido experiencia en sujetos obligados, que es a nivel gobierno, o también en particulares, pero sumar en esto, creo que se empezaría muy bien políticas de privacidad, de seguridad, porque aquí en México la mayoría tiene la idea que el aviso de privacidad y ya cumplí. Y si bien es cierto, no es así. Y empiezan sin algo tan básico que es empezar desde hacer un análisis organizacional, cómo están organizada la información, y ese es el punto de partida. Entonces, enhorabuena, los felicito, y si en algo puedo contribuir a esta plática que ustedes iniciaron, con mucho gusto, y muchas gracias, porque todos aprendemos de todos. Perfecto, Alejandro, también muchísimas gracias. Les agradecemos la atención, con todo gusto. Digo, la invitación también está abierta en dado caso existe algún punto de participación, y precisamente como se hace mención, por ejemplo, por acá nos pedían alguna solución anti-malware. Esa la veremos precisamente el día viernes. Vamos a hablar sobre los puntos específicos que se habla, la parte de la normativa de protección de datos, aquellos controles tanto técnicos, administrativos y físicos que nos solicita para la protección en cualquiera de los puntos del tratamiento de la información. Es la finalidad, la intención es ir de menos a más hasta llegar al punto de saber específicamente cómo buscar proteger esa parte de los datos personales. Es algo que muy pocos estamos tratando, considero actualmente. Como se menciona, a lo mejor muchos creemos que es nada más poner el aviso de privacidad, pero realmente no ejercemos como tal la parte de protección de datos. Igual, sin ninguna especie de problema, si gustas, pues me haces llegar algún correo electrónico o cualquier medio de contacto sobre el que gustes, a mí o al compañero Rubén, y pues con todo gusto nos encontramos por acá participando. Muchas gracias, Alejandro, Gracias. por su aportación. De verdad, es un honor escuchar esas palabras. Es que al final de cuentas es lo que buscamos, ¿no? Un poco generar conciencia de todo ese tipo de situación en el mundo en el que nos encontramos. Y bueno, lo que usted decía, ¿no? O sea, la política de privacidad o el aviso legal o el aviso de privacidad. Cuando yo hablo con algunos clientes de páginas web, piensan ellos muchos que copiar y pegar de otra página es suficiente, ¿no? La normativa europea hace que sea un carácter específico de cada empresa, y aunque hay generalidades que se puedan copiar y pegar, ¿no? De otras políticas y ahorrarte ese dinero y tal, perfecto. Lo importante no es solamente cumplir con la parte visual de tu política, sino entender realmente el marco normativo, ¿no? Y también ver a qué estás expuesto, porque cuando yo hablo con los clientes y les explico, le digo, yo no te cobro por pasarte el texto que tienes que poner en tu página web, yo te cobro, el salario que te cobro es por hacerte entender lo que tú necesitas saber para que no llegues a tener que pagar 20 millones de euros si llegas a incumplir esto. Es cuando entonces te dice el hombre, ¿me puedes repetir todo lo que me has hablado antes? ¿Sabes? Porque claro, ya cuando metes una parte de sanción posible, la persona presta más atención. Entonces, es importante tener conciencia del alcance de todo esto. Efectivamente, tienes mucha razón. Precisamente ahorita, antes de entrar a su webinar, acaban de subir el INAI. Ustedes bien saben que hay procedimientos de verificación y ya de sanciones publicadas en la página. Y estoy viendo un procedimiento de verificación donde Profeco hizo una revisión en las páginas web, y al no existir un aviso de privacidad o haber aviso de privacidad, le dio parte al INAI, que es el órgano regulador, para verificar, para que hicieran un procedimiento de verificación. Y ahorita la que estoy observando, pues no nada más no tenía el aviso de privacidad, sino, fíjense, algo tan importante, les pide en el requerimiento procedimientos por el cual recaba los datos, diagramas de flujo, política, reglas, procesos y medidas de seguridad.
En conclusión, lo que no tenían le costó a esta empresa una sanción de 530,000 pesos de sanción. El no tener el aviso de privacidad disponible y mucho menos no haber tenido lo que mencionó Alejandro, que es mi tocayo, el no tener la evidencia de cumplimiento que hicieron todo lo que es un sistema de gestión y seguridad de datos personales. Entonces, estos temas nos hace ver que todavía hay mucho trabajo por hacer, pero tenemos que sumarnos a estas pláticas de conocidos, de gente que ya lo ha hecho, que eliminen esa prueba y error y que lleven un acompañamiento, porque en México y seguramente en España, yo lo hablaba con José, que hay mucho charlatán todavía. Entonces, hay que hacerlo correctamente o basarnos e interpretar correctamente las guías. Pero insisto, pues qué bueno y que la audiencia vaya aprendiendo de también gente como ustedes, ¿no? Con ese propósito de llevar educación y formar y sumar a las mejores prácticas. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro. Perfecto. Pues no sé si existe alguna pregunta adicional o comentario, sino para dar ya como finalizada la sesión del día de hoy y pues ya nos estaremos viendo el día de mañana. Como les decía mención, ahí la sesión se va a estar, bueno, se está grabando y pues se les hará llegar prácticamente de inmediato finalizando este webinar. Me parece que había un comentario o algo. Excelente ponencia. Vale. Pues nada, señores y señoras, muchas gracias por su asistencia. Espero veros mañana también y trataremos temas un poquito más activos. Como os he mencionado antes, cualquier cosa que queráis, cualquier tema que queráis que toquemos dentro de protección de datos, hacednosla llegar, tanto por LinkedIn, correo o lo que sea, que os venga mejor y tratamos el tema pues un poco en profundidad y ver un poco aspectos relevantes concretamente de eso, ¿no? Y ya está, que estoy abierto mañana también a vuestras preguntas. Muy contento de que la charla haya durado media hora, pero la reflexión haya durado casi una hora. Es estupendo, porque eso significa que hay mucho ánimo de aprender y entender un poco sobre esto, ¿no? Y pues nada más, muchas gracias por todo, Alejandro también por el soporte técnico y de organización. Muy bonito tu polo, por cierto, muy representativo. Gracias. Y ya está, que nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos. Nos estaremos viendo el día de mañana.